hace falta para terminar. Entonces, el teorema de Pitágoras es uno de los conceptos y de las ideas básicas de lo que concierne a la geometría plana y al estudio de triángulos. Este teorema de Pitágoras pues data de muchos años de la antigüedad. Este señor pues era griego y entre otras muchas áreas en las que trabajó pues se enfocó también en explicar, en hablar acerca de lo que son algunas propiedades de los triángulos y una de ellas la denunció de esta manera. El teorema de Pitágoras es la herramienta para hacer muchos cálculos posteriores, para poder calcular distancias en figuras triangulares, para poder calcular alturas de diferentes objetos a partir de ángulos y para el análisis de triángulos en general. En el teorema de Pitágoras, entonces, debemos tener en cuenta que tal cual como él lo enuncia y como lo vamos a abordar ahora, se va a aplicar o va a funcionar, esperen que aplica, únicamente en triángulos rectángulos. ¿Listo? Entonces, únicamente lo vamos a aplicar en triángulos rectángulos el teorema de Pitágoras, tal cual como lo vamos a utilizar. Para utilizarlos en triángulos de otros tipos hay que hacerles una modificación en función de los ángulos, pero eso no es tema de ahora, ¿listo? Eso lo veremos por allá un par de años más adelante. Por ahora nos interesa retomar es la noción básica y pues la utilidad del teorema de Pitágoras en triángulos rectángulos. Entonces, triángulos rectángulos. Recordemos que estos triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo recto, o sea, de 90 grados. O sea que estamos hablando que el teorema de Pitágoras lo podemos utilizar, por ejemplo, en ese triángulo, porque tenemos un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Y en cualquiera que tenga esa forma, no importa la ubicación en la que se encuentre. Por ejemplo, yo puedo tener ese triángulo. Si aquí tengo un ángulo de 90 grados, también es triángulo rectángulo y también aplica el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Entonces voy a dejar solamente eso. El teorema de Pitágoras me presenta dos conceptos que debemos tener en cuenta, que es como los nombres claves de los lados. ¿Listo? Es como el vocabulario necesario para entender de qué habla. Entonces, vamos a colocar acá, listo, o términos. Entonces decía que son dos términos. El primer término es la hipotenusa, listo. La hipotenusa en cualquier triángulo, esto aplica no solamente para los rectángulos, sino para cualquier triángulo. La hipotenusa es el lado más largo, listo. Esa es la hipotenusa. Y tenemos el otro concepto que vamos a tener en cuenta es el de cateto, listo. Entonces, el cateto es cada uno de los lados más cortos. Es decir, que si estamos hablando de un triángulo, pues va a haber una hipotenusa y dos catetos. ¿Listo? Entonces, acá voy a darle nombres. Tendríamos entonces aquí el lado A, el lado B y el lado C. En este triángulo que tengo aquí dibujado, ¿cuál sería la hipotenusa? El B ¿El C? es el C, profe. El C. Es el C. El C, muy bien, porque es el lado más largo. Entonces aquí, tendríamos el lado más largo y sería la hipotenusa. ¿Listo? Y los catetos, El B. entonces, El B y el A. Ah, El A correcto, y el el B B. y el A. A, B Entonces, y en A. este caso, los catetos los podemos llamar como cateto 1 y cateto 2. ¿Listo? Y entonces, ahí no importa el orden. Yo puedo decir que el cateto 1 es A y el cateto 2 es B. O puedo también decir que el cateto 1 es B y el cateto 2 es A. Ahí es indiferente. ¿Listo? Entonces, tendríamos esa idea. Entonces, recapitulando hasta ahora. Teorema de Pitágoras solamente se aplica en triángulos rectángulos, ¿listo? O sea que tienen un ángulo de 90 grados. Y debemos tener en cuenta esos dos conceptos. La hipotenusa, que es el lado más largo, ¿listo? Y los catetos, que son cada uno de esos lados más cortos, ¿vale? Entonces, cualquier triángulo tiene una hipotenusa y dos catetos. Claro, ahí entraría a cambiar de pronto si el triángulo tiene todos los lados iguales,
porque si tiene todos los lados iguales, pues no hay uno más largo. Entonces, en ese caso tendría una connotación diferente y habría que hacerle algún ajuste en el dibujo, pero eso lo haremos cuando lleguemos a ese caso. Por ahora, en los triángulos rectángulos siempre va a haber un lado mayor que va a corresponder a la hipotenusa. Entonces, eso es lo básico. Ahora, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Entonces, el teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa equivale, el cuadrado de la hipotenusa equivale a la suma de los cuadrados de los catetos. Y aquí yo involucré una serie de términos. Bueno, no los involucré yo, ¿no? Sino que están en la definición y que hay que, pues, entrar a entender qué significan. ¿Listo? Cuando yo digo el cuadrado, a qué creen que se hace referencia? ¿El ángulo? Por ejemplo, acá cuando yo digo el cuadrado y acá que digo cuadrados, a qué hace referencia? ¿A la medida? ¿A qué lo eleva al cuadrado? Al área. Cuando hablamos de cuadrado, por ahí ya lo escuché, precisamente es porque a ese número lo que hago es elevarlo al cuadrado. ¿Listo? Esta parte que estamos haciendo acá se llama traducción, ¿listo? Pero este tema de traducción lo vamos a ver a profundidad en en el último periodo, en el periodo 4. Entonces, por ahora, pues ahí los voy guiando y para que tengamos claras algunas palabras claves. Entonces, cuando yo digo cuadrado es porque a esa medida se está elevando al cuadrado. Entonces, empecemos acá con la primera parte. El cuadrado de la hipotenusa, o sea, que ¿qué es lo que se está elevando al cuadrado? ¿La C? ¿La hipotenusa? La hipotenusa que sería la C, ¿cierto? O sea que tenemos hipotenusa al cuadrado. ¿Sí? El cuadrado de la hipotenusa, o sea que la hipotenusa la estoy elevando al cuadrado. Sería la primera parte. Voy a ir anotando ese concepto acá. ¿Listo? Luego tengo otra palabra clave. La siguiente palabra clave es esta, equivale. Si yo tengo escrito equivale, esa palabra, ¿a qué me está haciendo referencia? ¿A las medidas? A los dos lados del cateto. ¿Como lo mismo que otra cosa? Correcto, Laura lo acaba de mencionar. Cuando yo coloco equivale, estoy diciendo que son lo mismo, ¿sí? Y matemáticamente, ¿qué expresión, qué símbolo me expresa o me indica que dos cosas son lo mismo? Igual. El igual. Si yo digo equivale, eso me quiere, o sea, lo que me está dando a entender es que ahí va un igual, o que quiere decir que ahí es igual. Entonces, retomo toda la traducción. El cuadrado de la hipotenusa, ahí vamos bien, que es c al cuadrado. Equivale, o sea que ¿qué debo hacer? Ponerle a el C2 un igual. Correcto. Colocarle a ese c al cuadrado un igual. Porque lo que estamos diciendo es que este c al cuadrado equivale, o sea, es igual a algo. ¿Listo? Ahora vamos a ver qué es ese algo. Ahí ya la siguiente parte es más evidente, ¿cierto? Entonces dice, equivale a la suma, o sea que después del igual que va, ¿Una suma? una suma. Más. Exacto, un más. Porque dice que equivale, o sea, es igual a una suma, a la suma. ¿Cuál suma? La suma entre A y B. ¿De A y B? Entre A y B, porque es de los catetos, pero de los cuadrados de los catetos. Entonces, evidentemente es A y B, pero le falta algo. Cuadrado. El cuadrado. Al cuadrado. ¿Cómo coloco el cuadrado? ¿Así Sí, señor. No. o así? El cuadrado Aquí. dentro del cateto. El cuadrado dentro del... no, De esa afuera del manera. paréntesis. ¿Listo? Sin paréntesis. ¿Listo? Porque aquí lo que está diciendo es que es la suma de los cuadrados, es decir, que la suma es la operación principal. ¿Listo? Y está sumando las otras dos cosas. Diferente a si tenemos a más b al cuadrado, porque fíjense que en esta expresión, en esta de acá abajo, la operación principal es el cuadrado, que es la que está afectando a todo. ¿Listo? Pero de esa traducción nos encargamos más adelante. Por ahora, tenemos que teorema de Pitágoras nos dice en palabras que el cuadrado de la hipotenusa
o sea, del lado más largo, equivale a la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, de los lados más cortos. Y se expresa algebraicamente así, o se expresa en términos de fórmulas, si se quiere llamar de esa manera, de esta manera. ¿Listo? Entonces, c al cuadrado, siendo c la hipotenusa, igual a al cuadrado más b al cuadrado. O ¿Listo? sea que el resultado de C es sumando A y B. El resultado de, pero después de elevarlos al cuadrado. Sí. Sí, Ok. después de elevarlos al cuadrado, correcto. Entonces, para encontrar la medida de la hipotenusa tendríamos que elevar al cuadrado estos dos y después sumarlos. Y eso es Se eleva al efectivamente lo que cuadrado, vamos a hacer. profe. Dime. ¿Y si no se eleva al cuadrado? Entonces, si es que ¿Queda mal? si no se elevan al cuadrado, no se puede hacer la suma. Ah, ok. ¿Sí? Porque, por ejemplo, digamos, en términos numéricos, vamos a hacer un ejemplo de la utilización de este. Tengo un triángulo rectángulo, ¿listo? Y en ese triángulo rectángulo, entonces, sé que por el lado, por este lado, mide, digamos que, a ver, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 metros. Y por este lado mide entonces 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, 5 metros. Ya lo escribo bien. 5 metros. ¿Listo? Entonces preguntamos, ¿cuánto mide este lado? ¿Listo? Entonces, de la figura, ¿cuál es el valor del lado faltante? Entonces hay que calcularlo. Entonces, fíjense que, ¿cómo sabemos que hay que utilizar teorema de Pitágoras? Tenemos que observar si nos cumple las características. ¿Cuáles características? Primero, que sea un triángulo rectángulo. Y segundo, que conozcamos dos de los tres lados y nos estén pidiendo el tercero. Si se cumplen esas dos cosas, utilizamos teorema de Pitágoras. Entonces, vamos a usar teorema de Pitágoras. Así uno se la sepa, yo suelo recomendar escribir la fórmula. ¿Listo? Porque a partir de la fórmula usted va a hacer el ejercicio de reemplazar de manera correcta y al mismo tiempo la va a ir repasando. Entonces, en este caso tenemos, teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos catetos o de los otros dos lados. Profe, una pregunta. Dime, ¿El resultado también debe dar al cuadrado? el resultado también debe dar el cuadrado. Ah, ok, gracias, profe. Entonces, vamos a calcularlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué conocemos? Este 5, ¿cuál de esas tres letras es? ¿A, B o C? A, A B, o Ese B. B. sería A o A o B, B, cualquiera de cualquiera. las dos. ¿Listo? Ahí no hay problema. Y este 11 B. A, B. sería el que haría falta, ¿cierto? Entonces, si 5 es A, entonces 11 es B. Y si 5 es B, entonces 11 es A. Recordemos que con los catetos no importa el orden, o sea, ahí no nos va a afectar. Pero lo que sí nos interesa es la incógnita. Este dato que desconocemos, ¿qué letra es? La C. La C. La C. La C. Perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer en el teorema de Pitágoras? Voy a reemplazar, ¿listo? Voy a reemplazar los datos que tengo evidentemente en la fórmula o en la expresión general del teorema de Pitágoras. Entonces la vamos a reemplazar ahí. ¿Listo? Entonces, C no la conozco, entonces no la cambio, la dejo tal cual. El cuadrado no cambia. ¿A cuánto es? 5 metros Entonces, 5 metros, al ¿cierto? cuadrado. Entonces, todo eso lo elevo al cuadrado, todo, no solamente el metros, sino con el 5 también. Más, ahora B, ¿cuánto es B? 11 metros al metros. cuadrado. 11 metros, entonces lo elevo también al cuadrado. ¿Listo? Entonces, aquí viene la pregunta que me decía Cristina. ¿Qué pasa si no lo elevamos al cuadrado? Pues, si no lo elevamos al cuadrado, resulta que esta suma que está acá no se podría realizar. Porque como las bases son diferentes, no son semejantes. Entonces, no se podría hacer esa operación. Por eso es necesario elevarlos al cuadrado. Pero elevarlos al cuadrado es bastante fácil. Recuerden que elevar al cuadrado es multiplicar por el mismo. ¿Listo? Voy a anotarlo por acá. Entonces, elevar al cuadrado
es multiplicar por sí mismo. Es decir, que si yo voy a elevar este 5 al cuadrado, entonces, ¿qué debo hacer? Multiplicar 4 por 5. Exacto. Multiplicar 5 por 5. Entonces, 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 25. 25. Y metros, nos quedaría, entonces, metros al cuadrado. ¿Listo? Ahora voy con la otra parte. 11 al cuadrado, ¿cuánto sería? 121. 121. Muy bien. Metros cuadrados. Fíjense que ahora sí podemos hacer esa suma, porque ya no hay cuadrados en los números. En las letras no nos interesa, o sea, no nos afectan. ¿Listo? Pero nos interesan es que en los números no hayan esos cuadrados. Entonces, si yo hago esa suma, ¿cuánto me daría? 246. ¿Cuánto? 246 metros al cuadrado. No. 146. 150. A ver, es 121 más 26. 146. Más 145 25, metros perdón. al cuadrado. 46. 146, 146 al efectivamente. cuadrado, profe. Ajá. 146 metros al cuadrado, ¿listo? Pero lo que nos están preguntando, fíjense que, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo la medida de C, ¿listo? Y esta es la última parte, ya nos faltan 2 renglones para terminar y es fundamental que tengan claridad de qué hay que hacer acá. Entonces, fíjense que nos están preguntando C. Nosotros tenemos C al cuadrado. ¿Qué tengo que hacer para quitar ese cuadrado? Sacarle la raíz cuadrada. Perfecto, sí señor. Entonces acá otra nota. Para, ¿listo? Para reducir o eliminar o simplificar o cancelar el cuadrado se calcula, entonces debemos calcular la raíz cuadrada. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces en esta expresión, voy a borrar esta marquita. Entonces, para quitar este 2, necesito calcular la raíz cuadrada. Pero como yo le calculo la raíz cuadrada a un lado del igual, al otro lado del igual tengo que hacer lo mismo. Obligatoriamente, siempre se debe hacer lo mismo a un lado y al otro del igual. Entonces, ¿qué hacemos? Pues aquí ya podemos cancelar, nos quedaría solamente C y nos quedaría raíz cuadrada de 146. ¿Listo? De 146. Este metros, que está al cuadrado, puedo cancelar ese cuadrado con la raíz, entonces me quedaría metros, pero afuera. Y ahí ya tendríamos el resultado. Ya si queremos una mayor aproximación o si queremos calcularlo o con decimal, entonces directamente haríamos el cálculo, valga la redundancia, en la calculadora. Entonces tendríamos que la raíz cuadrada de 146 sería 12,08. 12.08. 12,08 metros. Esperen, lo escribo bien. 12,08 metros. O sea que usted ya sabe cuántos mide ese lado. ¿Listo? ¿Cuál es el valor del lado faltante? Nos faltaría escribir la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? El valor del lado. Mide 12.08 metros. El valor del lado faltante es 12,08 metros. Y ahí hemos finalizado. Esa es la utilidad que le vamos a dar por ahora al teorema de Pitágoras. No es la única, pero es con la que vamos a iniciar. Raíz cuadrada. Entonces, de raíz cuadrada de 146, el procedimiento va a ser un esquema similar al de la división, pero pues el paso a paso varía en cuanto al concepto. Voy a separar grupos de 2, de derecha a izquierda. Empiezo por la derecha, por acá. Entonces, aquí hay 1, 2, ahí está el primer grupo. Porque si es raíz cuadrada, el índice de esa raíz es 2. Entonces, ahí tenemos la separación. Luego, empiezo de izquierda a derecha. Debo buscar un número que multiplicado por sí mismo me dé este 1. Entonces, sabemos que 1 por el mismo me da 1. Ese resultado de la multiplicación de 1 por 1 lo coloco en el siguiente renglón y vamos a restar. Es como si fuera una división restando. 1 menos 1, 0, que es este resultado. ¿Listo? Bajo la siguiente pareja. Aquí no se baja de a 1, se baja de a pareja. ¿Listo? Entonces bajamos el 46. Después de bajar el 46, ¿qué hago?
tomo este 1 y lo duplico. Es decir, lo multiplico por 2. 1 por 2 da 2. Lo voy a escribir en la parte inferior. Entonces, ahora lo que debo hacer es buscar un número que al colocarlo en este espacio, en los dos espacios, el mismo número, me dé 46 o se acerque, pero que sea menor. ¿Listo? 46 o se acerque y que sea menor. Entonces es como ese juego o esas actividades que decía, bueno, ¿qué número debe ir ahí para que esto me dé 46 o un número menor? Pues aproximadamente 46. Entonces empecemos a jugar con él. Si aquí yo colocara un 1, hago la multiplicación. Entonces 21 por 1 nos da 21. Entonces, no se pasa de 46. Podría servir. ¿Listo? Vamos a verificar con otro. Entonces, ahora, pasemos al siguiente. 22 por 2. Entonces, 2 por 2, 4. Y 2 por 2, 4, 44. 4. Todavía no se pasa. 23. Todavía no se pasa, ¿no? Entonces, 44 todavía no se pasa. Entonces, probemos con otro. Bueno, ya no va a ser el cuadrito. Entonces, 23 por 3. Entonces, ¿cuánto me da esa multiplicación? 69. 69. Ese número ya se pasa. O sea que este número ya no me sirve. Debo elegir el último que me sirvió y que no se pasa. Entonces, ¿qué número debe ir en este cuadrito? El 2. El 2 y aquí el 2, porque esa multiplicación da 44. ¿Listo? Entonces, 44 de la multiplicación, ese 44 lo colocamos acá y restamos. Esa resta nos da 2. ¿Listo? Este 2 que me dio, ¿listo? Este 2, que fue el que me sirvió, lo coloco en la parte de arriba junto al 2 que ya teníamos. Aquí se nos acabó el número. Entonces colocamos la coma, como si fuera una división y vamos a continuar la división. Entonces, luego agrego 2 ceros porque coloqué la coma. Y agregamos siempre parejitas. Entonces, 2 ceros. Y el paso a paso se repite. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Este 12 lo duplico. ¿Cuál es el doble de 12? 24. 24. Entonces aquí vendría 24. Agrego el espacio por espacio y me tiene que dar 200 o un número que se acerque pero que sea menor. Entonces aquí vendría una dificultad. Y es que usted dice, ah, pues si yo reemplazo eso por 1, me quedaría 241 por 1. Si yo hago esa multiplicación me da 241 y ese número es mayor que 200. Entonces, ¿qué número puede ir acá? Menos 241. No, acá en este espacio. ¿Qué número puede ir ahí? 0. 0. Muy bien. Porque 241 por 1 se pasa. Pero si tú haces la multiplicación de 240 por 0, sí, da 0, pero no se pasa. Entonces aquí iría 0, 0 y aquí iría 0. Por eso acá después del 12 va un 0. Mírenlo acá. 1, 2, 0 y ahí continuaría. El proceso se continuaría hasta tener unas cifras significativas. O sea, aquí, por ejemplo, podríamos hacer el siguiente paso para que nos diera el 8 y con eso ya podríamos terminar. O sea, que después de la coma no me quede solamente el 0, sino que si me da 0,08, pues con ese 8 nos puede valer por ahora.